Y hay cosas que se tienen que vivir, que son momentos difíciles. No solamente es alegría, no solamente es placer. Hay momentos en que vienen las dificultades, en que vienen los momentos muy complejos. Entonces uno tiene que tomar decisiones, porque a veces la gente cree que casarse es cualquier cosa, ¿no? Y es una responsabilidad muy grande, y no solamente delante de la sociedad, sino delante de Dios. Por eso nosotros tenemos que tomar buenas decisiones en relación a esto. ¿Por qué? Porque es una gran responsabilidad, hermano. Yo, si no me va bien, me separo. Si no me va bien, me divorcio, ya listo. Fíjese que no es tan difícil. En el mundo se vive así. Ese es el mundo, pero Dios no es así. En Dios las cosas son distintas. En Dios las cosas son diferentes. Hay gente que se puede perder por no manejar bien esta parte. Porque uno dice, bueno, pero yo voy a la iglesia, pero yo escucho la palabra, pero no es solamente el ir a la iglesia y escuchar la palabra, es que yo pueda tener una vida como Dios dice, como Dios habla. Entonces no es solamente decir, no, bueno, yo me casé y otra vez me casé y otra vez me casé. No, el matrimonio, la Biblia dice que es para toda la vida. Amén. Amén, hermanos. Entonces por allí la importancia de que se hagan las cosas bien, de que se tenga el cuidado con el matrimonio. En muchos matrimonios están en su inicio en puerto seguro, y cuando salen con esa confianza, con ese deseo, con esa ilusión de que van a atravesar por momentos de alegría, de placer, de muchas cosas buenas, pero vienen los momentos difíciles. Cuando vienen los momentos difíciles, entonces aquí está la ilustración que les ponía ahorita del barco. Hay gente que cuando viene el momento difícil abandona, ¿verdad? Abandona lo que tiene como compromiso, como un compromiso, así como el capitán de un barco tiene un código ético. Es decir, no, yo no, aquí me hundo con el barco, pero no voy a abandonar. Hoy en día lo más fácil de las soluciones es abandono, me voy, no soporto más. Pero Dios no dice eso. Entonces la Biblia dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Eso está en la Biblia. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y entonces dice, no, me separó fulano, me separó sutano. A veces uno mismo es el que se separa, ¿verdad? Pero allí también cabe que yo mismo no puedo separarme, en el sentido de que no, yo me voy, abandono, porque ya no me está yendo bien, porque las cosas se pusieron muy difíciles. No, eso no es lo que Dios quiere. Aún en medio de las grandes dificultades hay que permanecer. Amén. Porque ese fue el compromiso que hicimos. Esas palabras que se dicen aquí, hermanos, cuando alguien se casa, no es un relleno, no es una ceremonia, que hermano, pero es que eso siempre se dice. Bueno, esas palabras tienen un peso. No solamente en la alegría, no solamente en los buenos momentos, cuando hay salud, sino en los malos momentos, en las crisis, en las enfermedades. Hay que permanecer en el barco. Si el matrimonio es esa embarcación donde tú un día te subiste, entonces tienes que permanecer allí. No, hermano, yo no estoy obligado a soportar a alguien que... Sí, no estás obligado, está bien. Pero nosotros podemos arreglar las situaciones. Nosotros estamos con una capacidad, con una inteligencia,
aún con sabiduría para arreglar cualquier situación que se presente en medio de un matrimonio. Entonces el mandato bíblico en Hebreos capítulo 13, el verso 4, la exhortación es a considerar la unión conyugal con el máximo respeto, con el valor y la pureza que debe tener, manteniendo la fidelidad dentro del lecho matrimonial. Implica valorar la unión, evitar la inmoralidad sexual y reconocer el matrimonio como una institución preciosa y sagrada delante de Dios. Si yo quiero vivir bien, bueno, y uno decide casarse, ¿verdad? Porque alguien puede decir, no, yo decido no casarme, y esa decisión también es respetable. Alguien puede hacerlo, pero el que decide casarse, entonces tiene que comprender que esto está dentro de lo honroso. Hemos dicho que la palabra honrosa significa tener alta estima, valorar, proteger. En el caso del matrimonio es cuando la Biblia habla de la honra en el matrimonio, entonces dice tener una alta estima por el matrimonio, una valoración por el matrimonio. Entonces, como tiene un honor, tiene una honra, yo no trato mi relación matrimonial de cualquier forma, sino que busco protegerlo, no tratarlo con ligereza o egoísmo. Porque cuando uno se casa, entonces uno no puede ser egoísta, tiene que pensar en su cónyuge. Amén. Ah, no, hermano, pero es que yo pienso en mí. No, pero no puedes pensar solo en ti, tienes que pensar en la otra persona. Porque de esa manera es que tú honras el matrimonio. La Biblia dice el lecho sin mancilla, se refiere a la pureza sexual y a la fidelidad absoluta entre cónyuges, evitando la fornicación y el adulterio, los cuales son juzgados por Dios. Hoy en día el mundo anda como anda y viven en medio de la fornicación, en medio del adulterio, y para ellos eso no es nada, pero para Dios la Biblia dice que los adúlteros y los fornicarios los juzgará Dios. Los juzgará Dios. Y por eso es importante mantener la vida matrimonial con esa altura de la honra. Y eso lo decidimos nosotros como personas que estamos dispuestos a entrar en ese estado honroso y que ese estado honroso pueda mantener esa dignidad, ese honor. La Biblia dice no en algunas personas, dice en todos, ¿verdad? Entonces, la norma de Dios implica que nosotros los casados, los que estamos casados, el matrimonio debe ser honroso, ¿verdad? Gloria al Señor. Debe ser honroso. Debemos cultivar una relación la cual le demos honra. Pero no solamente los casados, sino que también los solteros deben respetar la institución del matrimonio, ¿verdad? Gloria al Señor. Y prepararse para ella. Prepararse. Porque uno prepara, digamos, esa etapa de la vida. Hay una etapa de soltería, pero hay una etapa en que ya la soltería se termina y viene la etapa en que uno puede asumir un compromiso con una persona a la cual puede amar. Entonces ese compromiso es válido, pero entonces los solteros que están aquí, los jóvenes que están aquí, deben prepararse, no solamente en la parte económica, no solamente en la parte física, sino también en su estructura de pensamiento, porque
no todo el que se casa está preparado para afrontar una relación con la responsabilidad que se requiere del matrimonio. Hay gente que, como no tiene una estructura de pensamiento adecuada, entonces se casan y después al rato están separados. Y no, pero es que yo pensé que el matrimonio era solamente esto. No, hay muchas cosas que hacen parte del matrimonio, ¿verdad? Amén. El Señor lo dijo así: dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces el matrimonio implica que yo deje algo. Ay, hermano, es que yo no lo quiero dejar. No, tienes que dejarlo, porque si no, no te tendrás que casar. Pero si ya te casaste, si, hermano, pero es que yo no lo quiero dejar. No, ya te casaste, ¿verdad? Ya te casaste, ya no puedes decir, ay, hermano, es que si yo hubiera sabido. No, eso tenías que prepararlo antes. O sea, tu manera de pensar la tenías que preparar, hermano. Yo no puedo dejar esto, yo no puedo dejar aquello. Entonces, si viene un varón o una mujer a casarse conmigo y entonces entramos como en ese conflicto de que no, yo no voy a dejar esto. No, hay cosas que hay que dejar, ¿verdad? Si el Señor nos dice, dejará el hombre a padre y madre, ¿qué significa un padre y una madre? Un padre y una madre significan mucho, ¿verdad? Porque no es cualquier cosa lo que uno está dejando. Uno que desde bebé y aún más antes se formó en el vientre de su madre, su mamá lo crió, lo formó, lo llevó, su padre estaba ahí. Pero llega una etapa de la vida en que ya, entonces tú tomas una decisión y dices, no, es duro dejarlo. Pero la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, lo que quiere decir que el matrimonio implica tomar decisiones. Dice, hermano, yo no la quiero tomar. No, pero si te casaste tienes que tomarla. Eso no es opcional, eso tiene que ser obligatorio, porque si somos capaces de dejar a padre y madre, hay otras cosas que también pueden ser que haya que dejarlas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, en el contexto que habla la palabra de Dios aquí, el matrimonio debe ser un pacto que debe tener esa dignidad y debe ser respetado. Entonces se contrapone a la inmoralidad, a la avaricia. Y entonces debe dársele el valor que se requiere. El pasaje de Hebreos entonces remarca que el matrimonio es la unión de confianza, de lealtad, que debe cultivarse, que se deben respetar los límites, ¿verdad? Porque en el matrimonio hay límites. El que es soltero y no tiene compromiso con nadie puede andar con quien quiera, ¿verdad? Puede ser amigo, puede sentarse con él, puede hablar largas horas con él o con ella. Pero cuando ya tú eres casado, ya tú tienes que andar con tu esposo o con tu esposa. Dice, hermano, es que ella es mi mejor amiga o él es mi mejor amigo. Eso tiene que ser eran, porque ya si te casaste no pueden ser los mejores amigos. Ahora tu mejor amigo es tu esposo. Ahora tu mejor amiga es tu esposa, porque para eso te casaste. Amén. No se concibe
que yo tenga a mi esposa, entonces no, hermano, es que yo ando hablando con fulana porque fulana es mi mejor amiga. No, sí, puede ser amiga, pero mi esposa es la que, digamos, debe estar ahí en esa posición. Nadie más tiene que estar en esa posición. Porque es el límite. Cuando yo trasciendo el límite, cuando yo traspaso ese límite, me estoy exponiendo. Estoy exponiendo mi vida matrimonial, mi vida conyugal. Porque el lugar que tiene que tener mi esposa o mi esposo, se lo estoy dando a otra persona. Y por eso, entonces hay que respetar los límites. Aquí no, hermano, yo me casé, pero puedo andar como soltero. Yo voy y camino y ando con fulano, No, aquí hay que tener límites. Gloria al Señor. Entonces, con eso estamos honrando el matrimonio. O sea, el matrimonio tiene una delicadeza. Uno de nuestros ancianos, el hermano Edras Barranco, él enseña y toma un vaso de estos. Y entonces él toma el vaso y lo lanza. Es como si yo se lo lanzara a la hermana Romina. Y entonces aquí lo hizo con nosotros, aquí los pastores. Y lo lanzó así, me lo lanzó y yo lo agarré. Y todos los pastores, se va a partir. Bueno, entonces él preguntaba, ¿por qué ustedes creen y por qué ustedes hicieron así? Porque hermano, eso es frágil. Bueno, entonces el matrimonio es algo que si uno no lo cuida se puede romper. Amén. Gloria al Señor. Y por eso es importante que nosotros no dejemos que el matrimonio baje de esa altura, de esa honra que tiene. Tu relación matrimonial tiene una honra y tú tienes que andar de acuerdo a esa dignidad, a esa honra, porque tú decidiste entrar en ese estado honroso. Dios creó a los seres humanos para que fueran puros, ¿verdad? Para que fueran puros. No lo creó para otra cosa. El hombre se pervirtió, el hombre se dañó con el pecado. El hombre se degeneró. Pero el diseño de Dios en la creación fuera que los hombres, los seres humanos fueran puros en cuerpo y espíritu. Por eso mire lo que dice Génesis capítulo 2. Versículo 24 y 25. Génesis capítulo 2, 24 y 25 dice 2, no es 24, sino 2. 2, 24 y 25. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne. Fíjense que no está hablando de... Hoy en día el hombre ha llegado a tal degradación que en la parte sexual hay relaciones entre varios hombres, entre varias mujeres. Y se habla de esas orgías que se hacen por ahí. Pero eso delante de Dios no tiene aprobación. Porque la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y los dos serán una sola carne. O sea, lo que permite Dios es eso, no es otra cosa. Los dos serán una sola carne. Sigamos en el siguiente versículo, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ese era el estado de pureza que ellos tenían en su estado original. Pero luego que pecaron, entonces vino toda esa consecuencia, ¿verdad? Perdieron la pureza. Y
hasta el día de hoy se ha llegado a niveles muy bajos en este sentido. La Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea que lo que produjo Adán allá, con el pecado, el Señor lo restablece. El Señor restablece la vida del hombre. O sea que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, entonces nuestra vida llega nuevamente a ese estado de pureza. En el mundo no se puede hablar de algunos temas porque el mundo vive de otra manera, pero entre nosotros la palabra de Dios debe encontrar ese asidero, ese eco de que Dios nos habla de qué manera debemos honrar nuestro matrimonio. Gloria al Señor. Entonces debemos valorar, respetar, atesorar la unión conyugal, porque está dentro del terreno de lo sagrado, de lo precioso. Amén. Amén, hermanos. Cuando yo no le doy honra a mi matrimonio, estoy ofendiendo a Dios. Porque parece que no. Pero lo que Dios estableció, yo debo honrarlo en el cumplimiento de lo que Él ha establecido. Si yo no lo hago como Dios lo ha establecido, estoy deshonrándolo. Hermano, es que yo pienso distinto. Pero nosotros no estamos llamados a pensar distinto a lo que Dios ha establecido, sino a andar como Dios quiere que nosotros andemos. Entonces nuestro matrimonio tiene prioridad diaria. O sea, tu matrimonio no es lo... hermano, ya eso era antes que yo lo amaba o que yo la amaba. Cuando comenzamos. No, tu matrimonio tiene prioridad. Tú no puedes abandonar tu matrimonio por el trabajo. Hermano, es que yo trabajo mucho y tengo que estar pendiente de mi trabajo. No es lo correcto. ¿Por qué? Porque ese matrimonio se va a acabar. Ese matrimonio se está deteriorando. ¿Sabe que hay cosas que se van deteriorando con el pasar del tiempo y con el pasar del tiempo? Y uno las va dejando y las va dejando y no las resuelve, no las va afrontando en el momento que se deben afrontar, y después eso se vuelve como una bomba de tiempo y cuando explota hace mucho daño, ya no hay nada que hacer. Los problemas del matrimonio hay que resolverlos en el momento. Dice, hermano, mañana, otro día, en otro momento, en otra ocasión. No, usted tiene que resolverlos. Porque si no los resuelve, le van quedando allí. Le van quedando allí y no crea que se resolvieron solos. Ahí van quedando acumulados. Ahí van quedando y después van saliendo nuevamente. Porque lo que no se resuelve va quedando allí. Cuando nosotros honramos el matrimonio, nuestro matrimonio es prioridad. Nosotros debemos darle prioridad a ese cónyuge que Dios nos ha dado. Porque si no lo hacemos, estamos abandonando lo que Dios ha establecido. Entonces, implica fidelidad, implica consideración. Yo considero a mi cónyuge. Amén. Entonces, implica perdón, implica trato digno entre esposos.
Si yo no trato bien a mi esposo o a mi esposa, hermanos, delante de Dios no estoy bien. Amén. Amén, hermanos. Porque eso es cristianismo. No se concibe que un esposo o una esposa maltrate a su esposo o a su esposa. El que es cristiano no hace eso. ¿Por qué? Porque tiene a Cristo en su corazón, porque eso es ser cristiano. Y el Espíritu Santo, Dios a nosotros, nos ayuda en todo eso. Tenemos dominio propio, tenemos control de nuestras reacciones. Entonces, cuando uno es cristiano, no golpea a su cónyuge, ¿verdad? Ni con el puño, ni con la pierna, ni con las palabras. ¿Ah? Hermano, es que me dio tanta rabia que no me pude controlar. Y claro, no, pero el que tiene a Dios se sabe controlar. ¿Verdad? Porque eso es cristianismo. O de no, yo no soy cristiano. Yo seré otra cosa, pero cristiano no soy. Si yo golpeo a mi mujer, si yo la maltrato, la trato mal, sin consideración. Hermano, pero todos los esposos pelean. Uno a veces quiere volver o normalizar cosas que no son normales. Todos los esposos pelean. La pelea no es normal en un matrimonio. No es normal. Hermano, es que ya es normal que yo no le hable a él o a ella. A veces peleamos y no nos hablamos meses. Eso no es normalidad, eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo. El cristianismo es otra cosa. La Biblia dice, ¿qué es cristianismo? No se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Verdad? ¿Cierto? Si tu hermano tuviera algo contra ti, resuélvelo. Resuélvelo. Hay que resolverlo. Las diferencias que puedan haber, porque si de pronto hay diferencias dentro del matrimonio, hay diferencias. Cuando hablo de diferencias no hablo de problemas, hablo de que el hombre es distinto a la mujer y no funcionamos igual. Funcionamos de manera distinta en toda nuestra estructura como ser humano, en la parte emocional, en la parte fisiológica, en la parte del cuerpo, todo funciona distinto entre un hombre y una mujer. Yo no puedo ponerle a mi mujer que sea como yo, porque no va a ser como yo. Ella es una mujer. Entonces es importante que nosotros valoremos nuestro matrimonio. ¿Hasta dónde lo estamos honrando? ¿Hasta dónde estamos llevando nuestro matrimonio dentro de lo que Dios quiere? Porque hermano, usted no podrá ser buen cristiano si no tiene un buen matrimonio. Amén. Hermano, es que yo soy buen cristiano, consagrado a Dios, pero con mi esposa ando peleando. Con mi esposo ando peleando. No, eso no es buen cristiano. El buen cristiano es buen esposo. El buen cristiano es buena esposa. Entonces, fíjense todo lo que implica la honra en el matrimonio. Implica perdón, porque a veces hay que perdonar. Hermano, yo no lo perdono. Sí, pero implica hasta perdón. Trato digno de esposo. Nuestro matrimonio debe reflejar el compromiso incondicional. Fíjese con qué es tan honroso el matrimonio
que en la palabra de Dios se le pone en un estatus muy alto. Dice, como el de Cristo y la iglesia. Como Cristo y la iglesia. Así es la relación matrimonial. Entonces, cuando yo honro, fíjense que Cristo no, cuando la Biblia dice que pone los principios, ¿por qué Cristo? Dice, Cristo se entregó por amor a su iglesia. Se entregó. Uno a veces puede entregarse por interés y no por amor. Y entonces eso cambia las cosas, porque cuando alguien pues, no es que yo creo que este hombre es el que me va a sacar a mí de la pobreza. Entonces, claro, el interés tuyo no era amarlo, sino sacarle la plata. Y ya cuando hay esa incompatibilidad, entonces ya el matrimonio se te vuelve un problema. Porque cuando habla de la unión de Cristo y la iglesia, que ese es el estatus que se le da al matrimonio, la honra que se le da al matrimonio. El Señor no se entregó por la iglesia por algo material, sino porque la amó. ¿Verdad? La amó. Gloria al Señor. Qué bueno que nosotros podamos mantener la honra en el matrimonio. Hermanos, nosotros estamos llamados a eso. Estamos llamados a eso. Los cristianos, los que tienen a Cristo en su corazón, están llamados a poner en alto su matrimonio. Nosotros no nos podemos dar como la ocasión a que nuestro matrimonio esté mal, deteriorado, porque se constituye en un mal testimonio, en un mal ejemplo. Y por eso entonces debemos honrar a nuestro matrimonio. La unión del Señor con la iglesia tiene ese carácter, aún en medio de toda situación que pueda atravesar. El amor del Señor con su iglesia es incondicional. En el sentido de que la ama. De que la ama, o sea, el amor del Señor está allí. Es como inalterable ese amor de Dios hacia la iglesia. Gloria al Señor. Es inalterable. Entonces, aún las dificultades, aún en medio de las dificultades, aún en medio del dolor, en medio de toda circunstancia, el amor de Dios prevalece. Amén. Gloria al Señor. Entonces, algunos aspectos importantes para honrar el matrimonio. En este sentido, entonces, nosotros hemos dicho que hay que darle prioridad al matrimonio. Ese esposo, esa esposa se tienen que convertir en un regalo de Dios. Amén. ¿Para cuántos ese esposo, esa esposa es un regalo de Dios? Amén. Y debe convertirse en esa persona que está por encima de nuestros propios intereses personales, de nuestras amistades o de nuestro trabajo. Y cuando yo tengo, desarrollo esa perspectiva en mi relación matrimonial, entonces estoy honrando el matrimonio. Cuando yo estoy honrando el matrimonio, entonces respeto. Un matrimonio que tiene honra, hay respeto y hay buena comunicación. Amén. Buena comunicación.
Cuando la comunicación está rota, no funcionan las cosas. Cuando hay una comunicación, digamos, deteriorada en medio del matrimonio, hermanos, allí hay futuros problemas. De pronto en el momento dice, no, yo no hablo casi con mi esposo, yo no tengo tanto diálogo. ¿Cómo hacen para resolver los problemas? ¿Cómo hacen para afrontar la situación? No tenemos tiempo de hablar. No, hay que tener buena comunicación. Hay que tener respeto. Tratar a la pareja con bondad, con ternura. No despreciarla. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Uno dice como a vaso más, la Biblia dice pues como a vaso más frágil, digamos en cuanto al trato a la esposa, dice como a vaso más frágil. Entonces cuando yo trato algo frágil lo trato con cuidado. Estamos hablando de que debe haber respeto, buena comunicación, fidelidad, pureza en el matrimonio. Y hay cosas que se pueden infiltrar. Amén. Hay cosas que se pueden infiltrar. Dice que aquí hay dos palabras que se utilizan. Dice fornicación y adulterio. Porque a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué es fornicación? Bueno, tiene que ver con la palabra griega forneia. Y sucede cuando dos personas no casadas tienen relaciones sexuales. Eso es fornicación. Están mancillando lo que el Señor dio como un don, ¿verdad? Porque lo que nosotros hemos recibido es un don de Dios, aún la sexualidad. Hay gente que mira la sexualidad como algo impuro, hermano, no me hable de eso, hermano, no hable de eso. No, pero la sexualidad es un don de Dios, la creó Dios. Para que funcionara dentro de los parámetros que debe funcionar. Entonces por eso es un don de Dios. Entonces cuando alguien no se ha casado, no, hermano, somos novios, pero ya tienen relaciones sexuales, están fornicando. ¿Por qué? Porque todavía no se han casado. Y si tú no te has casado, todavía Dios no te ha aprobado esa unión para que tú tengas relaciones sexuales. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Porque dentro de la lista de los que no van a entrar al cielo es los adúlteros, los fornicarios no van a entrar al cielo. Y aquí los que estamos debemos procurar entrar al cielo. Por eso hay que renunciar a esas cosas. Por eso hay que establecer los límites y los parámetros. ¿Por qué? Porque si yo no manejo bien mi relación de noviazgo con alguien, me puedo extralimitar y puedo llegar a ese momento en el cual estoy ofendiendo a Dios. No, hermano, pero es que eso se da en los jóvenes y los jóvenes los jóvenes no pueden hacer eso. Dentro del plano cristiano no lo pueden hacer porque es pecado. No, pero en el mundo se hace, los adolescentes lo hacen. Eso es en el mundo, pero en el cristianismo no es así. Es decir, dos personas no se han casado. La Biblia dice que no pueden tener sexualidad. O sí, tener una relación sexual.
¿Por qué? Porque el sexo fue diseñado para la vida del matrimonio, para las personas que están casadas. No se puede vivir de otra manera. En el cristianismo es así. Yo le estoy dando los parámetros que están aquí en la Biblia de acuerdo a lo que es cristianismo. La honra del matrimonio tiene que ver con eso. Primera de Corintios capítulo 6, el verso 18. Dice la Biblia allí: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces fíjese que el que fornica no solamente contra su propio cuerpo, sino contra Dios, porque es un pecado y todo pecado es ofensa para Dios. Amén. Cualquier forma de sexualidad fuera de la unión matrimonial está deshonrando la honorable institución del matrimonio. Eso es lo que marca la Biblia. Así que los jóvenes que están en su relación de noviazgo, claro, si ya están en un momento en que tienen que afrontar otra etapa, ya tienen que casarse. Porque la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, es mejor casarse que estarse quemando. Estarse quemando es que ya uno no resiste, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Ya uno no resiste, no, hermano, yo no puedo vivir sin ella o sin él. Nosotros tenemos que estar juntos. Bueno, ya casémonos. Pero cuando ya el deseo te desborda, es que te estás quemando, cásate. ¿Verdad? Porque es peligroso ese estado. Eso es lo que tiene que ver con fornicación. Claro, en su extensión la fornicación también, digamos, el adulterio tiene que ver con la fornicación. Es una forma de fornicar. Entonces el adulterio se da entre una persona que ya tiene un compromiso matrimonial y se une sexualmente con otra. Dice que el adulterio es cuando una o ambas partes de una unión sexual están casadas con otra persona, sus actos sexuales son considerados adulterio. En el antiguo pacto, esa clase de prácticas, o sea, el que caía en esa práctica del adulterio, eso lo resolvían matando a la persona. La apedreaban, ¿verdad? Si quieres leemos un versículo aquí en Deuteronomio 22, 22. Dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Dice que el adulterio se castigaba de esa manera. Se castigaba con la muerte. Con la muerte. Hoy no estamos en ese periodo, ¿verdad? Ya no vivimos bajo el antiguo pacto. Pero de todas maneras, el adulterio tiene que ver con los pecados que Dios determina para que una persona sea descalificada del reino de los cielos. Fíjese lo que dice San Mateo capítulo 5, 28. Mire lo que dice San Mateo 5, 28. Pero yo digo que cualquiera que mira
que mira. Fíjese usted lo que está diciendo aquí. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, si la ley era severa, porque en la ley había que encontrarlos juntos y así morían, pero aquí dice, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y dice el siguiente versículo: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Sigue diciendo en el siguiente versículo: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. El siguiente versículo también fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Y dice el 32, dice: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Fíjense que lo que el Señor vino a decir tiene mayor rigurosidad que el antiguo pacto, porque en el antiguo pacto Moisés, ¿por qué Moisés daba carta de divorcio? Entonces, porque no se comprendían, porque hermano, ya yo dejé de amarlo. No, pero aquí hay una sola causa, es la fornicación. Usted no puede divorciarse de alguien si esa persona no ha fornicado. Hermano, porque no me comprendo con ella, porque dejé de amarla. No se puede divorciar, porque la Biblia no avala eso. La Biblia llama a que se arreglen. La Biblia habla a que pueden recomponer su camino, ¿verdad? Pero aquí dice, a menos que sea por causa de fornicación. Si no es por causa de fornicación, tú no puedes abandonar tu relación matrimonial. El matrimonio tiene una alta responsabilidad. Y usted dice, no hermano, eso no tiene nada. Sí, sí tiene. Por eso el hecho de casarse bien, el hecho de manejar una relación matrimonial adecuada. ¿Por qué? Porque va a afectar mi vida espiritual, mi relación con Dios, mi entrada al reino de los cielos. Entonces creo que vale la pena decirle al Señor: Señor, ayúdanos en esto. ¿Cuántos creen que necesitan la ayuda de Dios en esto? Necesitamos matrimonios sólidos en la iglesia. Necesitamos matrimonios bien constituidos en la iglesia. Amén. No necesitamos divorcios, necesitamos bien que nuestros matrimonios estén bien. Lo triste es que ya hay muchas parejas cristianas que han copiado el modelo del mundo: divorcio. No, que nosotros honremos nuestro matrimonio, porque el que honra a Dios puede honrar su matrimonio. Amén, amén, hermanos. Si yo tengo a Dios y lo honro a Él, Él me va a honrar a mí y me va a ayudar. Recuerden el principio de la honra: yo honro a los que me honran. Si yo honro a Dios, Él me va a honrar a mí. Y si yo me caso, Él me va a ayudar en mi relación matrimonial. Aunque surjan los problemas, aunque vengan las dificultades, no abandonamos el barco, nos mantenemos allí y Dios nos saca adelante. Y Dios nos ayuda. Alabanzas al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Hay cosas que se deben evitar porque son dolorosas.
Y cuando uno no las ha vivido, uno dice, pero la vivimos. Pero cuando el que la ha vivido ha sufrido la amargura, el dolor de vivirla. Por eso es que no debemos dejar que nuestra unión matrimonial baje de nivel. Amén. Amén, hermanos, que la mantengamos arriba. Si Dios te dio esa esposa, si es un regalo de Dios, si Dios te dio ese esposo, si es un regalo de Dios, valóralo, porque lo que Dios da es bueno. ¿Cuántos creen que es bueno? Hermano, que a mí me tocó lo peor de Dios. No, Dios no da lo peor, Dios da lo mejor. Amén. O sea que ese esposo o esa esposa es lo mejor que Dios te ha dado, aparte de tenerlo a Él. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos esposos pueden creerlo esta mañana? Y si tú eres soltero, dile al Señor que te ayude. Amén. A casarte bien. Porque uno no se casa por emoción. Porque la emoción se va. ¿Verdad? La emoción se va. Y ya se fue la emoción, hermano. Por allá había un testimonio de que se casó porque la vio cantando. Que canta lindo. Pero ya cuando estaban conviviendo, ya no le gustaba tanto. Y entonces le decía, canta, mija, canta. Cuando tú te vas a casar, no te casas con una persona, hermano, es que tiene un ministerio muy bonito, canta lindo, predica, hermano. Pero tú no vas a tener una esposa para predicar. Tú vas a tener una esposa para ti o un esposo. Una persona de carne y hueso. Una persona que acierta y desacierta. Una persona que comete errores. Pero no por eso, entonces, el matrimonio se tiene que acabar. Hermanos, pongámonos en las manos de Dios. Si nos ponemos en las manos de Dios, Dios nos va a ayudar. Yo estoy seguro de eso. ¿Cuántos quieren ponerse en las manos de Dios esta mañana y decirle, Señor, ayúdanos? Esto es algo muy serio, de mucha responsabilidad.